Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la clase con Benji Monroy en el curso de Ven Sígueme de El Libro de Mormón, que es la clave de nuestra religión. Y así lo hemos tratado de enseñar por medio del Espíritu del Señor en cada una de las clases. El Libro de Mormón sí que es un libro histórico, sí que se puede aprender de nuestros antepasados, sí que tiene connotaciones de guerra y es muy específico en cuanto a las fechas en las que se llevaron a cabo ciertos acontecimientos en el Libro de Mormón. Eso es verdad. Pero lo más importante es que el Libro de Mormón sigue siendo un libro que te acerca al Cristo, que testifica de el Salvador Jesucristo y que a medida de que nosotros lo estudiemos, podemos acercarnos más y más a nuestro Salvador, el que murió y sufrió por todos nosotros. Yo soy Benji Monroy, hermanos y hermanas, y miren, les doy la bienvenida a esta clase el día de hoy en un contexto un poco diferente porque vamos a tener un pizarrón blanco. Los pizarrones blancos tienen sus cosas. Una de ellas es que podemos utilizar marcadores de colores. En los pizarrones convencionales o en las pizarras verdes convencionales también, sin embargo, a veces se pierde un poco y sobresale mejor la tiza blanca. Aquí vamos a poder jugar un poquito más con los colores y poder dibujar para que usted pueda entender mejor y pueda sentirse muy a gusto en la clase. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Para eso, amigos, vamos a introducir el Amán del capítulo 7 al capítulo 12 en la clase del día de hoy. Y el título es Acordarse del Señor. Es muy fácil a veces olvidarnos del que nos creó, del que nos ha dado todo lo que tenemos, del que nos ha dado lo poco o lo mucho que tenemos en su sabiduría, el que nos ha dado pies, manos, vista, familia, trabajo, salud, una iglesia, el Libro de Mormón, la Santa Biblia. Esa persona que nos ha dado todo, a veces, hermanos, es la persona más ignorada. Y lo reconozco, hermanos, en este ajetreo en el que vivimos muchos de nosotros en este siglo XXI, en este estilo de vida apurado del trabajo a la casa, de la casa a dormir, y para amanecer y hacer lo mismo otra vez. A veces dejamos de lado esas oraciones tan bonitas que acostumbrábamos a hacer. A veces nos olvidamos de la iglesia, del templo, del ayudar al prójimo y todo eso. Esas son una de las ironías que tenemos en esta vida. Y a pesar del gran amor que tiene el Señor, a veces nos olvidamos por completo de lo que significa nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es quien más nos ama. Es quien más ve por nosotros. Es la persona que no nos engaña cuando hacemos oraciones. Es una persona que no busca ventaja, que no busca lo suyo, que está dispuesto a escucharnos y a entendernos pacientemente, y a veces lo dejamos un poco de lado. Bueno, hermanos, independientemente de cuál sea nuestra relación con el Señor hoy en día, tanto en el manual, ustedes lo pueden leer, como de viva voz, les puedo decir que no importa en dónde estemos, podemos recuperar esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Podemos recuperar esa relación que a lo mejor en el pasado era buena y ahora se ha enfriado un poco. Bienvenidos a la clase si es que es la primera ocasión. Gracias por seguirnos en un montón de lugares, y como es una costumbre, hermanos, quisiera yo leer un comentario de esos comentarios que hemos hecho también en clases pasadas para arrancar, y sobre todo para respetarles mucho y valorarles por estar con nosotros cada domingo. Le toca el turno a la hermana Denise Hernández, 9974. Al parecer ellos nos escriben desde el país de Honduras. Quiero mandar un saludo y un abrazo a todas las personas que nos siguen en Centroamérica, desde Nicaragua, desde Panamá hasta Belice y Guatemala. A todos esos países en Centroamérica les mandamos un abrazo. Miren lo que nos escribieron la clase pasada. Realmente sentí sus palabras. Mi familia se enfrentó a una constante oposición por romper el tradicionalismo de las religiones. Escuchamos a esos ángeles que nuestro Padre Celestial nos mandó y conocimos el Evangelio restaurado de Jesucristo. El 31 de agosto cumplimos 10 años de ser miembros y nuestro testimonio sigue fortaleciéndose cada vez más.
A pesar de las críticas, el rechazo y burlas, seguimos adelante. No fue fácil, pero Jesús es nuestra roca. En Él confiamos y rogamos. Hoy estamos a 2 semanas de la casa abierta del templo de San Pedro Sula, Honduras. Y esos familiares que nos rechazaron, nos criticaron y nos juzgaron, hoy ellos recibieron invitación para poder ir al templo y disfrutar del programa de puertas abiertas. La luz de Cristo se expande en todos lados y en nosotros. Nunca teman, no duden, Él está con nosotros. Maravillosas palabras, ¿no? De la hermana Denise Hernández. Primero que nada, hermana Denise, gracias por haber resumido en pocos renglones una vivencia que se ha reproducido en casi cualquier familia de las personas que nos estén viendo el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos enfrentado burlas, rechazo, por salirnos del molde familiar en cuanto al tema religioso? Y lo hemos comentado en clases pasadas. Gracias, hermana Denise, por haber tenido ese valor, por aguantar y ahora por extender esas bendiciones a aquellos que al principio no nos aceptaban y que ahora en este programa de puertas abiertas del templo de San Pedro Sula podrán constatar de que después de todo no era tanta locura, ¿no?, la que profesaba. Que después del todo era algo bueno y después de todo es algo que inspira a la gente a acercarse más a Dios. Así que gracias por ese comentario y los invitamos para que siempre se hagan presentes con sus testimonios, sus experiencias de vida en los comentarios de este video. Vamos a arrancar la clase del día de hoy, hermanos, dibujando y haciendo cosas interesantes. Vamos a dibujar aprovechando de que estamos estrenando nuestro pizarrón el día de hoy. Hermanos, vamos a probar de que los colores estén funcionando. Va a aparecer un personaje importantísimo en la historia a estas alturas del Libro de Mormón, amigos y amigas, y este va a ser Nefi. Usted podrá pensar, bueno, ¿cuántos Nefis hay en el Libro de Mormón? Hay varios. Amigos, Elamán tuvo un hijo llamado Nefi, y este Nefi generalmente se le conoce en la iglesia como el protagonista del tercer Nefi, o de 3 Nefi, como usted acostumbre a conocerle en el argot de la iglesia. Está bien, y lo voy a dibujar el día de hoy haciendo una oración. Este Nefi, hermanos y hermanas, va a efectuar, en mi parecer, uno de los milagros más impresionantes en la historia del Libro de Mormón. Y no se trata exactamente de una aparición angelical o la aparición de algún profeta antiguo o el llamado del Señor con su voz. Por supuesto que esos son fenomenales y extraordinarios, pero la peculiaridad de la historia que vamos a ver el día de hoy me llama muchísimo la atención. Y es que Nefi, hermanos, lo vamos a ubicar aquí haciendo una oración ferviente desde la torre que había construido a las afueras o en su casa, a las afueras de la ciudad de Zarahemla. Dice el texto que de camino a la gran ciudad, a la gran metrópoli en la que se había convertido Zarahemla, Nefi es sorprendido por algunos que creían y otros que no tanto, en una oración en la cual él derramaba su vida y él derramaba su espíritu, pues para poder lidiar con algunas situaciones que estaban acongojándole él, siendo un varón del Señor, siendo un profeta, y lo vamos a ver hoy en día, hermanos, en esta lección. Lo vamos a poner aquí a nuestro profeta Nefi, que a estas alturas, amigos y amigas, se encontraba un pueblo incrédulo, otros que creían más o menos, otros que trataban de creer, de regresar, como muchos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Y aquí vamos, amigos y amigas, con nuestro profeta Nefi, que está meditando, pero sobre todo orándole al Señor. Está pidiendo su instrucción, está reconociendo que, bueno, la oración es el método más eficaz e importante para podernos comunicar con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Y aquí está Nefi, lo vamos a hacer
un tanto de rodillas, y es curioso porque detalla mucho el texto en dónde se encuentra y qué es lo que estaba haciendo. Dice el texto que se había construido en su patio una torre. Una torre en donde él podría derramar su alma y su vida en oración al Señor. Así que aquí tenemos a Nefi, hermanos, disculpen ahí la perspectiva, pero bueno, ahí está más o menos dibujado a Nefi y dice que está en una torre, así que vamos a hacer la torre para que usted pueda ejemplificar. No sabemos exactamente cómo eran las torres del Libro de Mormón, pero sí podemos deducir que eran plataformas elevadas por sobre el nivel de la ciudad o del poblado, el lugar en donde ellos estaban. Está bien, así que en algunos lugares, sobre todo en películas, se ha ejemplificado de diferentes maneras esta torre. Y vamos a hacer una nosotros, pues no hay pecado en ejemplificarlo para poderlo comprender aún mejor. Está bien, así que vamos a hacer una pequeña plataforma. Quizá la torre era mucho más grande, amigos y amigas, pero lo vamos a hacer de manera reducida para que podamos nosotros verlo de esta manera y que quepa en el pizarrón también, porque no es tan grande. Así que, amigos y amigas, ustedes pueden ir preparando sus escrituras, si así lo desean, para que nos puedan acompañar en la lectura del día de hoy, que promete ser un manjar espiritual como las demás que están preparadas también en Ven Sígueme. Está bien, así que por acá vamos, hermanos y hermanas, dibujando unas escalinatas de la torre, a la que vamos a referirnos un poquito más adelante. Y aquí va. Disculpen la tardanza por los dibujos, pero ahí vamos, amigos y amigas. Me gusta mucho este Nefi por lo que va a efectuar más adelante. Si yo hubiese presenciado este milagro, del cual vamos a ver adelante, me hubiera maravillado como muchos que lo hicieron. Y sin lugar a dudas, muchos creyeron y otros no tanto, hermanos y hermanas. Así que dejemos ahí y vamos a hacer algunos detalles de nuestro Nefi el día de hoy en esta torre. Torres que para nada contradicen las historias de nuestros antepasados. Si uno va y echa un vistazo a algunas de las estructuras más famosas de las antiguas civilizaciones, hermanos, efectivamente eran las torres. Así que el contexto en el que vivían nuestros antepasados aquí en la antigua América, pues perfectamente encajaba, ¿no?, con eso que se puede ver en muchos de nuestros países de origen. Un dibujo sencillo, hermanos. Aquí podríamos pasarnos horas dibujando, pero bueno, dejémoslo así, más o menos. Vamos a hacer algunos cuadros laterales. Disculpen que les esté dando la espalda. No puedo dibujar de otra manera, pero bueno, lo hago con mucho cariño, mucho amor para ustedes, para que lo puedan apreciar ahí en su casa. Evidentemente son dibujos bien sencillos, no soy el mejor dibujante, hermanos, pero bueno, ahí la llevamos, ¿está bien? Así que este va a ser Nefi, el protagonista de nuestra clase el día de hoy. Vamos a aprender muchísimo de él. Vamos a ver qué tan importante fue. Y a este Nefi, hermanos, va a ser una persona que va a preparar el camino para la visita de nuestro Salvador a la antigua América. Así que quédese con nosotros porque la vamos a pasar muy bien. Elamán, el padre de Nefi, había instado a sus hijos a recordar. Deseaba que recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y sobre todo, que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. ¿Recuerdan algún par de clases en el pasado? Elamán les había encargado a sus hijos que recordaran la responsabilidad que tenían por tener nombres de aquellos de los primeros padres, hablando de Lehi y de Nefi. En ese entonces, hermanos, otorgar un nombre que recordaba a muchos de los grandes profetas de la antigüedad, sobre todo en la nación lamanita, lefita, era un honor, era parte de un recordatorio y de compromisos, por lo menos moralmente, con el Señor, de que íbamos a tratar de portarnos más o menos parecido a aquellos de los cuales llevábamos el nombre.
Y así pasaba o así está pasando con el Amán y con el Nefi que vamos a ver el día de hoy. Es evidente que Nefi sí recordó, porque es ese el mismo mensaje que él declaró infatigablemente al pueblo. Les preguntó, ¿cómo pudisteis haber olvidado a nuestro Dios? Todo lo que hizo Nefi, predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos para ayudar a las personas a volverse a Dios y a recordarle. En muchos sentidos, olvidarse de Dios es un problema aún mayor que no conocerlo. Es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae con las cosas vanas de este mundo y cuando el pecado la nubla. Sin embargo, como el ministerio de Nefi lo demuestra, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios. Hay algunas cosas que la introducción de nuestro manual de Ven Sígueme nos dice que hizo Nefi, amigos y amigas, y lo vamos a anotar aquí. Nefi efectuó milagros, oró. El poder de la oración es importante. E incluso invoca una hambruna, hermanos. Una sequía, lo vamos a poner cuando no existen los recursos necesarios en nuestros países. Es un tema importante de evaluar porque no hay agua, no hay comida, hay muchas de esas situaciones. Lo vamos a ver tal y como lo escribe acá, como hambruna, lo vamos a poner. Y esta fue algunas de las cosas que hizo. Evidentemente testificó de Jesucristo. Y poco a poco nosotros podemos ir viendo lo que vamos a repasar un poco más adelante en nuestra clase de Ven Sígueme. Para que usted pueda entenderlo en pocas palabras, esto fue lo que sucedió con Nefi, del cual estamos hablando el día de hoy. Aquí está nuestro Nefi. Y lo vamos a ir viendo detalladamente. Como lo dijimos al principio de la clase, es fácil olvidarnos de aquel que no se olvida de nosotros. Ese que siempre está pendiente de nosotros. A veces nos da un jaloncillo de orejas, como lo conocemos en el argot latinoamericano. Y a veces es paciente y a veces nos da grandes bendiciones. Y a veces, bajo circunstancias, Él permite que lo recordemos aún más. Y a veces esas circunstancias las podemos sufrir un poquito y demás. Los profetas revelan la voluntad del pueblo. El Amán del 7 al 11 es un pasaje particularmente bueno para aprender acerca de lo que hacen los profetas. A medida que leas estos capítulos, prestemos atención a las acciones y a los pensamientos del profeta Nefi, así como a sus interacciones con el Señor. ¿De qué manera te ayuda el ministerio de Nefi a entender la función de los profetas? A continuación hay algunos ejemplos. ¿Qué más podemos encontrar? Así que vamos a anotar en esta parte del pizarrón, hermanos y amigos, lo que hacen los profetas del Señor. No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Palabras más, palabras menos. Lo podemos encontrar en esa famosa escritura bíblica. Y no ha pasado de moda. Los profetas son una parte fundamental en la vida de cualquier miembro santo de los últimos días o de cualquier personaje del mundo que reconozca que es importante tener profetas hoy en día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le han preguntado alguna vez a algún familiar, amigo, si cree que hoy en día hay profetas en esta vida? Algunos responderán, a algunos ni les interesa el tema de los profetas. A algunos les parecerá curioso e indagarán un poco más y abrirán una conversación amplia de los profetas. Otros, definitivamente, al escucharle a usted testificar de que hoy tenemos un profeta vidente y revelador, cortarán cualquier lazo con usted. E incluso querrán contender contra usted y se desatará quizá una polémica que no vale la pena. ¿Cuál ha sido alguna de esas experiencias que han tenido ustedes
predicando de que hoy tenemos un profeta. Algunos de ustedes salieron a la misión y les tocó testificar de Spencer W. Kimball en su momento, de Ezra Taft Benson, de Harold B. Lee, de Gordon B. Hinckley, de Thomas S. Monson, del presidente Nelson, o quizá del profeta José Smith, o de quizá de Adán, de Isaías, o de Jesucristo, o de muchos como Abraham, Moisés, Noé, Enoc, o del libro de Mormón, como Alma, Elamán, el capitán Moroni, Amulek y otros grandes hombres, muchos de ellos profetas del Señor también. Me encantaría que algunos de ustedes pudieran compartirnos algunos pensamientos que tengan acerca de su experiencia al hablar de los santos profetas. Vamos a ir anotando algunos puntos interesantes de qué es lo que hacen los profetas, cómo funcionan los profetas. A usted puede tener alguna noción de lo que pueden hacer. En la clase de Ven Sígueme del día de hoy se nos hace hincapié en temas importantes, como por ejemplo en el Amán capítulo 7 del 17 al 22. En resumen, podemos detallar que los profetas llaman al arrepentimiento y advierten sobre las consecuencias del pecado. Esta es una de las mayores acciones que tienen los santos profetas. Llaman al arrepentimiento. Es una asignación especial. No he encontrado ningún profeta en la historia de la Biblia o del libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, en la Perla de Gran Precio, que no haya llamado al arrepentimiento a su pueblo. Y si alguno de ustedes tiene por allí la pista, póngalo ahí en los comentarios, pero no se me viene a la mente ninguno que le haya dicho al pueblo: arrepentíos de vuestros pecados. Evidentemente ha habido muchos profetas que tuvieron diferentes asignaciones en la vida. Unos liberar a los pueblos en cautiverio, como lo fue Moisés. Él va a ser un profeta muy especial, y esperen las siguientes 2 clases porque lo vamos a ver largo y tendido. ¿Cuál fue la misión primordial de Nefi? Otros llegar a una tierra prometida como el otro Nefi y su padre Ley. Y tenemos cantidad de casos de profetas con asignaciones especiales, pero que siempre recayeron en vocalizar el arrepentimiento, llamar a la acción, llamar a que la gente, independientemente de lo que hayan hecho en el pasado o que estén haciendo ahora, puedan enfocarse otra vez en nuestro Señor. Así que es muy interesante lo que dice el Amán capítulo 17 al 22, pero si nosotros vamos a el Amán 29, amigos, dice lo siguiente, y vamos a invitarles a todos ustedes a que lo puedan repasar en sus casas y que lo puedan ubicar en la guía del estudio de las Escrituras, en la biblioteca del Evangelio, o nos puedan acompañar en Scripture Plus, que es la aplicación de la Fundación Central de las Escrituras. Nos estamos ubicando, amigos y amigas, en el libro de El Amán, capítulo 7, y nosotros podemos ver cómo es que los profetas llaman a la acción, llaman al arrepentimiento, efectúan milagros. Aquí vimos algunos de ellos, amigos y amigas, pero que vale la pena siempre poder tener más detalles de qué hacen. ¿Cómo puedo explicarle a un amigo lo que estas personas hacen? ¿Me creerán, no me creerán? Y demás. Así que el Amán 7:29, vamos a que ustedes lo puedan ubicar. Desde hace algunas clases, hermanos, me cambia a inglés las escrituras, así que no se preocupen, lo podemos resolver maravillosamente con Biblioteca del Evangelio y Scripture Plus. El Amán 7:29 dice: He aquí, no os digo de mí mismo qué sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que así sucederán. Los profetas obtienen revelaciones, hermanos y hermanas. Revelación que viene por medio de la inspiración, viene por medio de Dios, evidentemente. Y los profetas, a diferencia de mí,
A diferencia de ustedes que son padres de familia, se recibe la revelación para todo el mundo. Algunos de nosotros podríamos creer que el profeta en turno solamente recibe revelación para la iglesia. Y es verdad que recibe revelación para la iglesia, pero el profeta también puede recibir revelación porque él es el profeta de todo el mundo, no solamente de nosotros, los santos de los últimos días. Cuando Nefi dice que no sé de mí mismo estas cosas, sino que el Señor Dios me las ha revelado, me las ha hecho saber. Pueden ocurrir en un montón de formas. Pueden ocurrir mediante sueños, mediante inspiraciones fuertes que vienen del Espíritu Santo, mediante apariciones angelicales, mediante mensajeros celestiales, que es muy similar, o incluso la aparición de nuestro Señor Jesucristo o de su Padre, nuestro Padre Celestial. No se especifica cómo ha ocurrido en todos los llamados que han tenido los profetas. Sin embargo, hermanos, algo que caracteriza a los profetas es que reciben revelación del Señor. ¿Qué sienten ustedes, hermanos, al saber y conocer que la persona que este mes de septiembre ya cumple 100 años de vida ha obtenido revelaciones de parte de nuestro Padre Celestial para nosotros y para nuestros amigos? Qué interesante y qué bonito. A veces nosotros quisiéramos ver a Dios, hermanos, quisiéramos tocarlo, ¿no? Abrazar a Dios. A veces necesitamos un abrazo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, o de algún profeta, de algún ángel, del que sea. Suponiendo que a usted le conmueve mucho la historia del Capitán Moroni, ¿quién no quisiera conversar un minuto con el Capitán Moroni y abrazarle? Imaginen, piensen, mediten que hay un ser sobre la tierra que tiene las llaves y la autoridad, la capacidad espiritual para poder recibir revelación de aquellos que ya no están, pero que continuamente entregan mensajes especiales. Como lo dijimos, hermanos, mediante impresiones del Espíritu, mediante sueños, mediante apariciones angelicales o apariciones de parte del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Para muestra, muchísimas. Y si no, hermanos, acompáñenos el próximo año cuando veamos Doctrina y Convenios. La cantidad de mensajeros que vinieron a esos fieles primeros pioneros. Y no me refiero nada más al profeta José Smith y a los testigos especiales de las Escrituras. Cómo me conmueve repasar aquellos relatos de los pioneros diciendo que volteaban a ver quién empujaba los carromatos o las carretas o carruajes y veían a ángeles que les impulsaban. Me siento tan pequeño cuando echo un vistazo en la historia de mis antepasados y de los pioneros, todo lo que sufrieron, hermanos, y me siento tan pequeño a veces. ¿Cómo nos vería el profeta después de haber obtenido una revelación para la iglesia y tener que dar un discurso en el centro de conferencias y voltear a ver? Y ellos queriendo decirle a los cuatro vientos de lo que se trata la revelación, y a veces tener que ser muy mesurados, y a veces tener que ser muy prudentes, y a veces tener que guardar lo más importante en su corazón. Tengo una experiencia que quiero compartirles un poco más adelante, pero lo voy a hacer cuando terminemos este listado, hermanos y hermanas, de las cosas que hacen los profetas hoy en día, y de acuerdo a lo que vimos o lo que estamos viendo en el Amán del capítulo 7 al capítulo 12. Gracias por estar con nosotros. En verdad, amigos y amigas, vamos a ir a otro relato. Vamos a ir a el Amán 8, capítulo 13, que dice más o menos así: Mas he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés,
a quien le fue dado tanto poder, sí, las palabras que él ha hablado concerniente a la venida del Mesías. Sí, ¿no testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Así como cuantos miraron esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraran al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. He aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas, desde los días de él aún hasta los días de Abraham. Sí, he aquí, Abraham vio la venida del Mesías y se llenó de alegría y se regocijó. Sí, he aquí os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, sí, según el orden de su Hijo, y esto con objeto de que se mostrase a los del pueblo muchos miles de años antes su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Sí, aquí el profeta Enoc testificó osadamente y por tal razón lo mataron. Y aquí también Enoc, y también Esías, y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén, y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios, según su profecía? Y negaréis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida. ¿Diréis que los hijos de Sedequías no fueron muertos todos salvo Mulec? Sí, y no veis que la posteridad de Sedequías está con nosotros. Y he aquí fue echada de la tierra de Jerusalén, mas he aquí esto no es todo. Nuestro padre Ley fue echado de Jerusalén porque testificó de estas cosas. Nefi también dio testimonio de estas cosas, y también casi todos nuestros padres. Sí, hasta el día de hoy, y han dado testimonio de la venida de Cristo, y han mirado hacia adelante, y se han regocijado en su día que está por venir. He aquí Él es Dios, y está con ellos, y se manifestó a ellos, de modo que Él los redimió, y ellos lo glorificaron a causa de lo que está por venir. Hermanos, Nefi está explicando del Evangelio y está testificando de verdades en el Evangelio. ¿Dónde lo está haciendo? En la torre que Él preparó. La gente que se acumuló al escuchar las plegarias de Nefi, algunos para criticarle, otros para maravillarse y cambiar e ir y hacer convenios con Dios. En ese momento Nefi aprovechó para empezar a testificar en el capítulo 8 de lo que debe de hacer el pueblo y de recordar las cosas que se han hecho por nosotros. De modo, hermanos, que un profeta testifica del Evangelio, testifica de Jesucristo, del Evangelio, de los profetas, de los convenios, de las promesas, de las consecuencias del pecado y un montón de cosas más. Y le vamos a poner puntos suspensivos. En este momento, Nefi está hablando, hermanos, de Enoc, de Esías, de Jeremías, de un montón de profetas en el pasado, de Moisés, y hizo una alegoría en ese sentido de aquellos que miraron a la serpiente. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquel pasaje en el Nuevo Testamento de los que quisieron y algunos que no quisieron tanto ver aquella serpiente? Para los que son médicos, amigos, o que son enfermeros o enfermeras, uno de los símbolos por los cuales se les conoce a el magisterio médico es el signo de la serpiente enredada en la vara, aquella que Moisés, por el poder del Señor, invitó al pueblo que la observase. Y el pueblo incrédulo que acababa de salir de la tierra prometida, tal y como somos nosotros hoy en día, igual de incrédulos, hermanos, podían curarse si tan solo podían ver a esa serpiente enredada. Hermanos, esa serpiente enredada en esa vara era Jesucristo. Ustedes podrán pensar, ¿cómo hay un simbolismo de Jesucristo y una serpiente? Bueno, hermanos,
Vemos una vez más que el adversario es el gran imitador. Él se hizo pasar por serpiente en el jardín del Edén y se hace alegoría de él en Apocalipsis cuando Miguel el arcángel rechaza esa serpiente y la expulsa de los cielos y demás. Bueno, hablamos del gran imitador, ese adversario que nunca pudo ser el protagonista de la historia como su hermano Jesucristo, y en su ira trató de imitar lo que él tanto anhelaba. Pero sabemos, hermanos, que la serpiente también fue un simbolismo para ubicar al Mesías, al Hijo de Dios. Y Moisés es el claro ejemplo. Ahora, también si usted quiere, aparte de la clase, buscar qué otras culturas han ubicado a la máxima deidad como una serpiente, se sorprendería. Sobre todo en nuestras culturas aquí en América. Eche un vistazo a los buscadores, a los motores de búsqueda, y vea cuántas civilizaciones en el pasado han ubicado a un ser que vino del cielo, que prometió regresar, que buscaba la paz. Con esto también se sorprendería. Y así a Jesucristo no solamente se le ha asociado una serpiente, se le ha asociado al amor, a los milagros, y se le ha dado muchos nombres en muchas civilizaciones del mundo. El Evangelio es tan grande y Jesucristo es tan grande que así como vemos este ejemplo, hermanos, podríamos avanzar en la vida y en la historia y ver muchas de esas similitudes como el Alfa y el Omega, el príncipe de paz, el dador de vida, el pescador de hombres y tantas cosas tan bonitas de las cuales podemos ubicar a nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Así que tenemos aquí, hermanos, algunas características de lo que hacen los profetas del Señor. Y eso vale la pena poder tenerlo en cuenta siempre con todos nosotros. Vamos al capítulo 10 y al verso 7, que nos da otra pista de lo que hacen los profetas. He aquí, te doy poder de cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. Hermanos, impresionante lo que vemos acerca de los profetas. Los profetas, amigos y amigas, tienen poder. Y cuando nosotros decimos poder, hermanos, hablamos de cosas serias. Cosas serias. Nefi va a pedir hambruna al pueblo cuando lo pusimos de este modo para que pudiese reaccionar. Ustedes podrían decir, ¿cómo un profeta puede pedir eso? Bueno, hermanos, algo saben los profetas que no podemos ver nosotros a veces. No estoy diciendo que todos los profetas desaten cosas, hambrunas, sequías en el mundo, pero tienen el poder para atar en los cielos, atar en la tierra, sellar en los cielos y sellar en la tierra. Si usted en algún momento ha subestimado la autoridad de un profeta, a veces inconscientemente, por la costumbre de haber visto tantos profetas en la historia de las Escrituras y en la historia moderna, vuelva a pensar que ese viejecillo llamado Russell M. Nelson, que está cumpliendo próximamente 100 años, hermanos, tiene el poder de Dios para atar en los cielos, sellar en los cielos, sellar en la tierra, atar y desatar en la tierra. ¿Cómo es posible que una persona de 100 años, sonriente, amable, tranquila, con nietos, bisnietos y probablemente hasta tataranietos, hermanos, tiene este poder? Pues ya les digo, hermanos, que como el presidente Nelson, Nefi y Moisés, el de la serpiente, y Adán, e Isaías, Jeremías y un montón de personas. Hasta este punto, hermanos, estamos repasando nosotros aquí en la clase lo que vemos y lo que puede ser conveniente para nuestro estudio personal y familiar. Estamos en esta pizarra de esta parte, algunos de los atributos que los profetas han tenido y que todavía tienen. Si protestamos en la iglesia que todavía creemos en santos profetas, tienen las mismas cualidades que en el pasado.
No sabemos si todos ven a Dios, hermanos. No sabemos si todos hablan cara a cara con el Salvador, como a algunos se les fue dado. No sabemos si todos tienen visitas angelicales. Pero lo que sabemos es que hasta aquí llaman al arrepentimiento, tienen revelación del Señor, testifican de Jesucristo, de los profetas, del pecado, de las consecuencias, tienen el poder. Aquel que se le ha prometido a la gente que tiene fe de decirle la montaña, muévete. Tienen ese poder. Ya les diré la experiencia que quiero compartirles a continuación, no sin antes, amigos y amigas, ir a Elamán 10 del 11 al 12, que dice así: y ahora viene aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos hasta la destrucción. Y he aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Vemos acá, amigos y amigas, que además de llamar al arrepentimiento, testifican. Creo que lo pusimos acá y lo podemos corroborar otra vez en el capítulo 10. Lo tenemos anotado acá. Muchas veces lo van a hacer, muchas veces van a testificar, muchas veces van a llamar al arrepentimiento a las personas. Ahora déjenme contarles algo que pasó hace algunos días en mi centro de estaca. Tuvimos la gran bendición de tener la visita en nuestro centro de estaca y para otras 4 estacas al Elder Uchtdorf, al Elder Dieter F. Uchtdorf. Y después de haber testificado de estas cosas, del poder invitarnos a la administración y tener amor a los que se han ido y demás, hubo un espacio de preguntas y respuestas. Hermanos, tuve la bendición de poder abrir esa sesión de preguntas y respuestas. Y en mi pregunta, amigos y amigas, le dije al Elder Uchtdorf que he tenido la oportunidad en mi carrera de entrevistar a jugadores de fútbol, de personajes de la NBA, personajes influyentes en la vida, pero nunca había estado tan nervioso como hacerle una pregunta al Elder Uchtdorf. Y seguramente el hermano Pepe Valle podría constatar lo que estoy diciendo. Si no han visto la entrevista de Pepe Valle con el Elder Bednar 1 a 1, hermanos, los invitamos para que lo puedan ver aquí en nuestro canal de YouTube en Central de las Escrituras. Pronto habrá una segunda parte también de esta entrevista con el hermano Pepe Valle y el Elder Bednar. La mía fue un tanto diferente, fue entre mucha gente, hermanos. Habíamos como 600 personas en el centro de estaca y me tocó hacerle la pregunta al Elder Uchtdorf. Evidentemente él no habla español, se hizo en inglés, tal y como fue toda la charla en el idioma inglés. Y le dije, después de haberle reconocido que estaba un poco nervioso, le dije: Elder Uchtdorf, sé que ha tenido experiencias espirituales muy personales, privadas y muy especiales, que no se pueden comentar a simple vista. Pero dígame algo de su diario vivir que le represente o que le distinga como un testigo especial de Cristo. La connotación de testigo especial de Cristo la podemos anotar, por supuesto, aquí porque no desentona en la clase. Es un testigo especial de Cristo. No rompe con el espíritu de la clase, ni mucho menos, porque todos ellos son sostenidos como profetas, videntes y reveladores, incluyendo al Elder Uchtdorf, incluyendo al Elder Bednar y, por supuesto, terminando y abrochando con el presidente Nelson. Hermanos, ya les digo que el presidente Uchtdorf, después de que le hice la pregunta, se tomó 2 segundos, se quedó en silencio todo, se levantó, hizo un gesto diciendo: sí, voy a responder esa pregunta, y en 5 minutos, hermanos, su respuesta, que duró en 5 minutos, la resumo con lo siguiente: efectivamente he tenido experiencias espirituales muy especiales que me las voy a guardar, dijo. Yo sabía que me iba a decir eso, por cómo se han manejado históricamente los testigos especiales de Cristo. Y dijo: me las guardo, así como ustedes también tendrían que guardarse sus experiencias espirituales más personales
y más especiales, aquellas que son diferentes, hermanos. Pero les puedo decir una cosa. Una de las cosas o de los atributos que tiene un testigo especial de Jesucristo es que siempre está listo para testificar de Él. En un avión, en un taxi, en un centro de estaca, con un presidente de alguna nación o con algún ministro de algún lugar del mundo. Un testigo especial siempre está listo para testificar. Después se dirigió a toda la multitud y yo quedé satisfecho con la pregunta que le hice. Evidentemente, hermanos, el hecho de que Él haya hecho esa separación que ya esperaba que lo hiciera entre las experiencias personales que puede tener un apóstol, que no se dicen, y las que sí se pueden decir, me dice una cosa entre líneas, que el Elder Uchtdorf ha tenido experiencias espirituales que no dice, que no gritan los cuatro vientos. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque son prohibidas? No. Porque son tan personales que el mundo no las podría entender. Que son tan especiales que en su momento quizá alguien de nosotros podrá saber, o toda la iglesia o todo el mundo. ¿Recuerdan en el libro de Mormón, hermanos, cuando al profeta en turno se le decía, no escribas más, no digas los nombres de los 3 nefitas, no digas más, porque el pueblo no lo va a entender, en su debido momento sabrán? Bueno, esto puede suceder también hoy en día. Y en eso, hermanos, nos regocijamos todos nosotros. El Elder Uchtdorf me dijo entre líneas que hay experiencias espirituales, hermanos, que ellos quisieran decir, pero que incluso yo o usted o el 99.9% de la membresía de la iglesia no podría comprender 100%. Era algo que quería yo compartirles en la clase y que viene muy ad hoc a lo que estamos viendo con Nefi actualmente. Hermanos, hasta aquí ustedes ahora ya pueden ver, pueden ir tomando si quieren o gustan la captura de pantalla correspondiente de lo que hacen los profetas y lo que también hizo el profeta Nefi que estaba orando en la torre del patio de su casa, en el camino que daba a los mercados y a la metrópoli que se había convertido la ciudad de Zarahemla, que fue la ciudad quizá más icónica del libro de Mormón. Según lo que has leído o lo que hemos leído, ¿cómo describiríamos qué es y qué hace un profeta? Consideremos escribir una breve definición. Luego fijémonos en qué agregaríamos a esa definición después de leer la explicación del profeta en la guía del estudio para las Escrituras. Echemos un vistazo en la guía del estudio para las Escrituras, hermanos. Persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. El profeta denuncia el pecado, como lo hemos visto acá, y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad. Hacíamos esa distinción al principio cuando hablábamos de los profetas. El profeta no solamente es el profeta de la iglesia, hermanos, es el profeta de la tierra en la actualidad. Y eso abarca todo el género humano y especie y ser vivo que viva en la tierra. A los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que también tenemos no solamente a un profeta, sino profetas, videntes y reveladores como la primera presidencia y el quórum de los 12. ¿Se imaginan, amigos, todo lo que han visto ellos, han oído o han sentido, que nosotros nunca lo podríamos ver, ni sentir, ni gozar? Evidentemente, amigos, no quiero hacerlo sentir que nosotros no valemos nada, al contrario.
Valemos muchísimo y también podemos tener revelación personal y también podemos sentir el amor del Señor, y algunos de ustedes podrán escuchar la voz del Espíritu Santo, o algunos de ustedes podrán soñarlo, o quién sabe si el Señor quiera un día mandarles un mensajero celestial a ustedes para decirles algo que hacer en su casa, en su familia, en el quórum y demás. Por supuesto que lo podemos hacer. La revelación personal, como está escrito acá, también existe en la iglesia. ¿Han tenido algunas de ellas? No las tienen que decir, como dijo el elder Uchtdorf, porque se guardan para sí cuando son muy especiales y sentimentales. Pero lo que puede ver un profeta, lo que puede sentir un apóstol, hermanos, un día, quizás, si el Señor quiere, allá en el milenio, en la gloria celestial, en donde sea, en el paraíso, antes de recibir el juicio final. Un día quizá el Señor nos revele todo eso y se nos caerá la boca de la sorpresa, hermanos, y se nos hinchará el corazón de la alegría. ¿A que sí? Gracias, amigos, por estar con nosotros y aprender junto con nosotros. ¿Notaste lo osado que fue Nefi en el Amán del 11 al 29? ¿Por qué crees que a veces los profetas necesitan hablar con osadía como lo hizo Nefi? Repasamos algunos de esos versículos que vimos en el 7. Cuando habla de Moisés y de aquellos profetas, ¿no testificaron ellos también del Cristo? Algunos dicen que todos murieron con el rey Sedequías, pero no fue un hijo del rey Sedequías llamado Mulec que vino a estas tierras y ahora cohabitamos con ellos. ¿Recuerdan, hermanos, de dónde venía el pueblo de Mulec? Venía de Zarahemla. Y después se encuentra con el pueblo de Nefi. Y entonces todos pasan a ser nefitas y el pueblo de Nefi les dice a ellos, mediante la interpretación de aquel Mosilla que interpretó una piedra, que evidentemente ellos tenían linaje judío y que podían venir al pueblo del Señor si se arrepentían de sus pecados. Inmediatamente les enseñan el idioma, les enseñan su pasado y les enseñan las promesas, tal y como lo hacen los profetas hoy en día. ¿Por qué fue tan osado Nefi? A veces así va a suceder, hermanos. A veces el profeta tiene que decir a veces cosas muy directas, cosas con amor, pero a veces algunas llamadas de atención enérgicas. Repasen el último discurso del presidente Nelson, cuando hace la invitación a usar el garment del templo de manera correcta. Cuando habló de por qué la compra del templo de Kirtland, que en algún momento fue de la iglesia, pero que pasó a ser de nuestros hermanos, la comunidad de Cristo por tantos años. El presidente Nelson, hermanos, cuando habla como quien tiene autoridad. Y a aquellos que hemos podido estar cerca de él, o los que lo han escuchado en la conferencia general, podrán testificar de la autoridad con la que ese que podría ser nuestro abuelito tiene. ¿A qué sí, hermanos? Dice más adelante en el manual: teniendo presentes todas estas verdades, medita sobre la forma en la que el Señor te ha bendecido mediante el ministerio de sus profetas. ¿Qué te ha enseñado Él últimamente por medio de nuestro profeta viviente? ¿Qué haces para escuchar la guía del Señor y seguirla? Hermanos, este es el momento para comentar en la clase cómo ha impactado sus vidas el tener un profeta. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido significativo la aparición de un profeta en su vida? Quizá usted recibió la respuesta de lo que tanto buscaba en la conferencia general pasada. Quizá usted tuvo la bendición de estrecharle la mano a un profeta. Quizá usted fue comisionado para hacerle los alimentos o darle alimento a un profeta, a un apóstol. En esta visita que tuvimos a la estaca del presidente Uchtdorf, la hermana Oviedo, que siempre ve nuestra clase, tuvo la bendición, junto con algunas más hermanas de la estaca, prepararles ricos alimentos al presidente Uchtdorf. Dijo el hermano Oviedo que le encantaron los tamales, que le encantó una salsa que ella preparó, que fue muy respetuoso y le dio tiempo y les prestó tiempo a todos los que preparaban los alimentos. Y quizá
Usted podría decir, ¿y eso qué tiene de especial? Muchísimo. Si usted siente bonito darle comida a los misioneros en su casa, lo mismo se siente darle de comer a un apóstol. Quizá la hermana Oviedo de mi barrio nunca más le prepare los alimentos a otro testigo especial. Pero esa experiencia la hermana Oviedo se la llevará para toda la vida. Algunos otros fueron custodios y viajaron en los autos de los profetas. Algunos tuvieron la asignación de ser guardaespaldas en su momento. Ahora hay personas dedicadas 24 horas a cuidarles. Pero en aquellos años, hermanos, cuando se dedicaban los primeros templos en nuestros países, algunos se sentaron a un lado de ellos. ¿Y qué sintieron? ¿Y cómo les fue con eso? Este es el momento, por si quieren contar algo, dejarlo ahí en los comentarios de la clase. Nos encantará a todos leerlos y regocijarnos. Y tal vez comentar en la siguiente clase algunos de esas experiencias que quizá no sean tan personales, hermanos, que se pueda contar aquí alrededor de la clase. Mi fe en Jesucristo se debe basar en más que señales y milagros. Vamos a dibujar a nuestro Señor Jesucristo, que es, por supuesto, amigos y amigas, el protagonista recurrente de nuestra clase. Él nunca pasa desapercibido en nuestras clases. Y los hermanos que nos han acompañado a las diferentes lecciones de Ven, Sígueme saben que hemos dibujado a nuestro Señor Jesucristo muchas veces y que evidentemente viste nuestra clase. La fe en Jesucristo, amigos y amigas, no solamente se basa en los milagros y en las acciones rimbombantes como la vez que Moisés partió el agua y el pueblo de Israel caminó sobre tierra seca a través del Mar Rojo. Evidentemente ese milagro es tan popular y fue tan impactante, amigos y amigas, que se quedó para siempre jamás en la historia del pueblo judío y que todavía se dice. Nuestra fe no debe de estar depositada en los milagros, sino también, como dice el manual, mi fe en Jesucristo se tiene que basar mucho más que en las señales y los milagros, en los principios, en las impresiones, en las sonrisas, en los modales, en el estudio de las escrituras, en la oración, en la renovación de los convenios, en el servicio, en la administración, en otras cosas. Como lo dijimos con Alma, amigos y amigas, cuando Alma testificaba, no solamente hablaba de esa aparición angelical cuando lo reprendieron y lo llamaron al arrepentimiento. Hablo de Alma hijo. Lo mencionó, evidentemente se lo mencionó a sus hijos, pero Alma testificaba más de sus predicaciones en Zarahemla, de la predicación que tuvo Amón y cómo llegaron esos amonitas que antes eran lamanitas y un montón de cosas más, que son mucho más importantes que las experiencias sagradas y angelicales. Por una razón, hermanos, no estamos demeritando que alguien haya tenido alguna experiencia espiritual. Al contrario, amigos, las experiencias espirituales, como los milagros en nuestras vidas, las sanaciones, son muy especiales. Pero ya les digo por qué nuestra fe no debe estar basada sobre eso. Porque habremos muchos que nunca veremos un milagro como atravesar una vía seca partiéndose el agua y entonces nunca voy a tener fe. No, al contrario. Primero viene la fe y luego viene el milagro. No es al revés. Lo dice el libro de Éter en el libro de Mormón. Lo vamos a ver cuando estemos por allí de finales de octubre, que ya viene pronto, amigos y amigas. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente aquí está. Él es protagonista recurrente y lo invitamos en oración para que Él venga a la clase. No se los he comentado, pero así como era una costumbre cuando teníamos las noches de hogar, trato de buscar la inspiración del Señor con una oración justo antes de comenzar la clase para todos ustedes. También espero que antes de comenzar su estudio oren para que no por el maestro, sino por medio del Espíritu del Señor que otorga Dios a usted, puedan encontrar las verdades necesarias en estas clases. Esa es la manera más eficaz de estudiar las Escrituras, con ayuno y oración. Así que aquí tenemos a Jesucristo. Observar a Jesucristo, hermanos,
es mucho más que observar sus milagros. Es mucho más que observar los milagros de sus testigos especiales. Es mucho más que los peces que multiplicó y el pan que multiplicó. Esto es mucho más que esto. Esta persona que tiene usted en el medio de la pantalla, nuestro Salvador Jesucristo, es mucho más que todo eso, que efectivamente testifica de que Él tenía el poder, como lo tienen sus santos profetas, pero va mucho más allá. Y vemos lo que tiene preparado el manual para nosotros. Si las señales y los milagros fueran suficientes para cambiar el corazón de las personas, todos los nefitas se hubieran convertido por las extraordinarias señales que Nefi manifestó en el Amán 9. Pero no fue así. La Santa Biblia dice que las cosas de Dios para muchos son locura. Y eso es verdad, hermanos. Si a Jesucristo, este que levantó a Lázaro, este que levantó a la hija de Jairo, el Señor que multiplicó el pan, hizo que bebieran vino, hizo que comieran peces, este que se dejó morir, hermanos, este gran personaje en nuestra vida, que curó al que tenía lepra y a los que tenían lepra, que echó demonios, este que ayunó por 40 días y que evadió los dardos directos del adversario, aún después de todas esas pruebas, les decía las personas que no creían en él que obraba milagros porque tenía el poder del adversario y no de Dios. ¿Qué le hace pensar que todos creerían hoy en día si el presidente Nelson efectuase un milagro grande? Algunos dirían, ¿qué podrían decir hoy, hermanos? Que se hizo con inteligencia artificial, que es un truco de magia, que ya se habían puesto de acuerdo con aquel persona, que solo busca seguidores en redes sociales, que solo busca llamar la atención. Otros dirían, cuidado de los falsos profetas. Hermanos, por eso se guardan las cosas más preciadas y preciosas, porque nunca se le ha dado carne a aquellos que solamente prueban leche. Y aunque se escuche mal, nunca se le ha regado las perlas a los cerdos, o se les ha dado perlas a los cerdos. Si a Jesucristo le pasó, ¿qué haría pensar a usted que no pasaría con el presidente Nelson? No estamos diciendo, hermanos, que no se hacen públicos los grandes milagros que ellos pudiesen efectuar por el qué dirán, pero también contribuye. Además, que para ellos que lo entienden muy bien, que saben que se lo tienen que guardar y que probablemente se lo comenten a su esposa, a sus hijos, o que dejen una carta y después se lean cuando ellos mueran, a pesar de que ellos lo llegan a externar de vez en cuando el Espíritu les toca fortísimo. A pesar de eso, hermanos, tampoco el pueblo creyó en las evidentes y extraordinarias señales que Nefi, hermanos, les hizo saber a ellos en su momento. Si no, vamos y regresemos al 8 que dice, cuando él está después de orar y que tiene al pueblo y testifica como todos los profetas que lo hacen, dice en el 27 y 28, vamos desde el 26, dice, sí, aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción, sí, y os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. Sí, he aquí, está ahora a vuestras puertas, sí, id al asiento judicial, e investigad, y he aquí vuestro juez ha sido asesinado, y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y he aquí ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gad y Antón, y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. En el 9 dice que y he aquí aconteció que cuando Nefi hubo hablado estas palabras, ciertos hombres que estaban entre ellos corrieron al asiento judicial,
Sí, y eran 5 los que fueron y decían entre sí, mientras iban: He aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. Estos que andaban en la multitud, que cuchicheaban, hermanos, que murmuraban, era su oportunidad para, según ellos, desenmascarar a Nefi. Nefi había sido sumamente osado ahí en la torre diciendo: si no me creen, vayan, que acaban de asesinar en el asiento judicial a su rey, a su juez. Y entonces sabrán que lo que estoy diciendo es verdad. Y no solamente eso, lo ha asesinado su hermano. Y esos 5 que fueron pensaban que tenían a Nefi en un puño, en sus manos. Porque decían: y si no, entonces será una gran mentira y quedará como un charlatán o un falso profeta, como hubo, como Sherem, como Sesrom en su momento, como muchos que trataron de pedir señales o andaban desviando al pueblo, haciéndose pasar por mensajeros incluso de Dios. Y he aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta y si Dios lo ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos que lo haya hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras que ha hablado son también verdaderas. Y he aquí, dice así: ocurrió que corrieron con todas sus fuerzas y llegaron al asiento judicial. Y he aquí, el juez superior había caído a tierra y yacía en su propia sangre. Y he aquí, cuando vieron esto, se asombraron en extremo, a tal grado que cayeron al suelo, porque no habían creído las palabras de Nefi concernientes al juez superior. Pero ahora, cuando vieron, creyeron, y se apoderó de ellos un temor de que descendieran sobre el pueblo todos los castigos que Nefi había declarado. Por tanto, temblaron y cayeron al suelo. E inmediatamente después que el juez fue asesinado y su hermano disfrazado lo había apuñalado y había huido, los siervos del juez corrieron y avisaron al pueblo pregonando el asesinato entre ellos. He aquí, el pueblo se juntó en el sitio del asiento judicial y he aquí, para su asombro, vieron que aquellos 5 hombres que habían caído al suelo. Y aquí el pueblo no sabía nada acerca de la multitud que se había reunido en el jardín de Nefi. Por tanto dijeron entre sí: estos hombres son los que han asesinado al juez, y Dios los ha herido para que no huyan de nosotros. Y aconteció que se apoderaron de ellos y los ataron y los encarcelaron. Y se expidió una proclamación de que el juez había sido asesinado y que se había aprehendido y encarcelado a los homicidas. Y sucedió que la mañana siguiente el pueblo se juntó para hacer duelo y para ayunar en el sepelio del gran juez superior que había sido asesinado. Y asimismo, aquellos jueces que estuvieron presentes en el jardín de Nefi y oyeron sus palabras también asistieron al sepelio. Y sucedió que inquirieron entre el pueblo diciendo: ¿dónde están los 5 que fueron enviados para indagar concerniente a que si estaba muerto el juez superior? Y contestaron y dijeron: respecto de esos 5 hombres que decís que habéis enviado, nada sabemos, pero hay 5 que son los asesinos, a quienes hemos echado en la cárcel. Y aconteció que los jueces pidieron que los trajeran, y los trajeron. Y aquí eran los 5 que fueron enviados. Y he aquí los jueces los interrogaron para saber concerniente al asunto, y ellos les refirieron todo cuanto habían hecho, diciendo: corrimos y llegamos al asiento judicial. Y cuando vimos todas las cosas precisamente cual Nefi las había testificado, nos asombramos a tal grado que caímos al suelo, y cuando nos recobramos de nuestro asombro, he aquí, nos encerraron en la prisión. ¿Cuántas cosas estaban ocurriendo en el capítulo 9 de la mano, hermanos, que al principio de la clase comenté que me impactaban y me sorprendían muchísimo? Es una historia bien narrada que se podría escribir un libro aparte de esta historia. Pero afortunadamente Mormón al final tuvo la inspiración de poder incluirla. ¿Qué fue lo que pasó con estos que fueron encerrados pero que vieron y creyeron? Ahora bien, en cuanto al asesinato de este hombre, no sabemos quién lo habrá hecho. Y solo sabemos esto, que corrimos y vinimos según nuestros deseos, y aquí estaba muerto según las palabras de Nefi. Y aconteció entonces que los jueces explicaron el asunto al pueblo y clamaron contra Nefi diciendo: he aquí sabemos que este Nefi debe haberse convenido con alguien para matar al juez, y luego divulgárnoslo a fin de convertirnos a su fe para enaltecerse como un gran hombre elegido de Dios y un profeta. Hermanos, así fue la incredulidad del pueblo.
Por eso el subtítulo de la clase dice: es preferible que nosotros desarrollemos la fe en el Señor más allá de los milagros, porque habrá muchos que ni viendo el milagro o enterándose de milagros creerán en las palabras de Nefi. Pero la historia no se iba a terminar allí. El capítulo 9 es impresionante. He aquí, ahora descubriremos a este hombre, o sea Nefi, y confesará su delito y nos hará saber el verdadero asesino de este juez. Y ocurrió que al día del sepelio se pusieron en libertad aquellos 5. No obstante, estos riñeron a los jueces por las palabras que habían proferido contra Nefi, y contendieron con ellos uno por uno al grado de que los confundieron. No obstante, los jueces hicieron que Nefi fuese aprehendido y atado y llevado ante la multitud. Y empezaron a interrogarlo de diferentes maneras a fin de hacerle contradecirse para condenarlo a muerte. Hermanos, este método se sigue haciendo cuando hay investigaciones y se encierran a presuntos culpables. Se suele tener esta costumbre de quererlos confundir. Ya se hacía en los tiempos del Libro de Mormón. Imagínense ustedes. Y le dijeron: tú eres cómplice. ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo y reconoce tu delito. He aquí este dinero y además te perdonaremos la vida si nos lo haces saber y admites el pacto que has hecho con él. Pero Nefi, hermanos, les iba a contestar cuando, como con poder, llama al arrepentimiento a la gente. Oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz, ¿sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continúes en vuestro estado pecaminoso? Y les empieza a hablar duro, hermanos y hermanas, y aún así, más adelante, les da otra señal para que se convenzan del poder de Dios. Evidentemente, poder Nefi lo tenía, porque era un profeta, y él podía atar en la tierra y atar en los cielos. Vamos a ir más adelante, al 25, que dice: he aquí, ahora os mostraré otra señal, y veré si en esto procuraréis destruirme. He aquí os digo: id a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, y decidle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta, fingiendo que profetiza tanto mal sobre este pueblo, para asesinar a Sesoram tu hermano? Y aquí él os dirá que no. Entonces le diréis: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y se llenará de miedo, y no sabrá qué responder. Y he aquí os lo negará y aparentará estar asombrado, y os declarará que es inocente. Hermanos, hasta estas alturas, en este careo que tiene el protagonista del tercer Nefi, después de Jesucristo, evidentemente, lo vamos a ver más adelante. Hermanos, después de todo esto era una declaración muy osada de un profeta, dando santo y seña de lo que iba a pasar. Dice la guía del estudio de las Escrituras que a veces los profetas pueden predecir el futuro, y Nefi lo estaba haciendo. ¿Para qué? ¿Para vanagloriarse él mismo? No. Para que creyeran en el poder del Señor. A estas alturas, seguramente, hermanos, esos jueces que habían traído a Nefi para hacerle juicio y ofrecerle dinero como soborno para que se echara la culpa, debieron de estar en estas declaraciones de Nefi muy preocupados. Quizá alguno de ellos esperando que cayese Nefi, porque estaba siendo sumamente osado. Sin embargo, vean lo que pasa a continuación. Mas he aquí lo examinaréis, y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Mas he aquí lo examinaréis, y cuando hayáis visto esto, diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará, y se pondrá pálido, como si le hubiese llegado la muerte. Y luego diréis vosotros: por este temor y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí, sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él el mayor temor. Y luego os confesará y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. Este personaje, hermanos, es digno de admirar en esta clase. No solamente había predecido la muerte del juez superior, no solamente había testificado del Cristo, ahora
estaba llevando al incompetente sistema judicial que se encontraba en una crisis, pues el juez superior estaba muerto, les estaba diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Para el poder de Dios, hermanos, eso es nada. Lo puede hacer en un chasquido mediante personas escogidas. Más adelante dice lo siguiente: y aconteció que fueron e hicieron de acuerdo con lo que Nefi les había dicho. Y he aquí, las palabras que él había dicho resultaron ciertas. Pues según las palabras Seantum negó, y también según las palabras él confesó. Y fue traído para comprobar que él era el verdadero asesino. De modo que dieron su libertad a los 5, lo mismo que a Nefi. Y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque estos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Aquellos que cuchicheaban en los jardines de Nefi, viéndolo en la pirámide, amigos y amigas, se convirtieron en la prisión, porque seguramente recibieron la confirmación de que Nefi era un profeta por medio del poder del Santo Espíritu. Dice que algunos creyeron al ver el testimonio de Nefi y todo lo que se había dado. Algunos creyeron por aquellos 5. Y hubo algunos del pueblo que dijeron que Nefi era profeta. Y hubo otros que dijeron: he aquí es un Dios, porque si no fuera un Dios no podría saber todas las cosas, pues he aquí nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones, y también nos ha dicho cosas, y aún ha traído a nuestro conocimiento el verdadero asesino de nuestro juez superior. Y después, hermanos, surgió una división del pueblo. Se separaron unos de un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras hallaba en medio de ellos. Y es por eso, amigos, en esta clase que es preferible observar la fe y los mensajes espirituales antes que las pruebas. Algunos creyeron y otros confusos creían que Nefi era Dios, pero tal como Lamoni pensaba de Amón. Amón no era ese gran espíritu, era un enviado de ese gran espíritu. Y también Nefi, y también el presidente Nelson, que no es Dios, pero sí tiene la autoridad para hablar y tiene el poder para ejecutar en su nombre. ¿Qué piensan, hermanos, de esto? ¿No es maravilloso el relato de este Nefi? Y cómo el Espíritu del Señor y las impresiones espirituales le dicen qué hacer, dónde ir y a quiénes mandar, para que comprueben que verdaderamente el poder existe. Qué grande es el libro de Mormón, hermanos. El libro de Mormón es mucho más que guerras. Son experiencias de vida y experiencias espirituales que transforman corazones, esperando que también pueda transformarlos de todos nosotros, evidentemente. Para finalizar nuestra clase en esta ocasión, hermanos, dándole las gracias por su compañía, dice que el Señor da poder a las personas que procuran hacer su voluntad y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Ustedes en casa, hermanos, podemos constatar en el Amán 10, del 1 al 12, y podemos observar lo que Nefi hizo para ganarse la confianza del Señor. Cómo demostró que procuraba hacer la voluntad del Señor antes que la suya propia, que te inspira a hacer la experiencia de Nefi. Hermanos, si nos echamos un chapuzón o un vistazo, después de esta pequeña revuelta que incendió Nefi por testificar del Señor, dice que mientras meditaba, hallándome muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó una voz diciendo: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, aquí te bendeciré para siempre. Y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra. Porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi y yo soy Dios. He aquí te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo y herirás la tierra con hambre.
y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. De manera que si dijeras a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeras a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Y ahora bien, he aquí te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor su Dios, que es todopoderoso. A menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a la multitud, que se hallaba esparcida sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Amigos y amigas, no ubico yo, de bote pronto, ahora, en este momento, otro relato tan detallado de un convenio entre Dios y uno de sus profetas. Hay muchísimos. El ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Pero si un día, hermanos, imaginen, viene Dios a decirle al profeta, tú eres Nefi y yo soy Dios, y debido a tu fe, te doy el poder que yo tengo, para que le digas a una montaña, vuélvete llana, para que partas las aguas, para que hieras con hambruna al pueblo, como iba a suceder. ¿Se han puesto a pensar lo especial que debió haber sido eso? Nuestro Señor Jesucristo, que está aquí, amigos y amigas, había logrado eso mediante el poder del Señor. Mediante el poder que su Padre le dio a Él y que Él, por supuesto, le da a los hijos de los hombres, sobre todo a sus profetas, que tienen el poder de atar y desatar, de sellar y de desellar. Es impresionante el relato que tenemos aquí en el Amán. Meditar en la palabra de Dios invita a la revelación. ¿Cuál fue el mejor ejemplo? El de Nefi. Una de las grandes invitaciones en esta clase es que podamos meditar. Meditar, hermanos, es excelente cuando estamos en lugares tranquilos, en el templo, durante la Santa Cena, en nuestros hogares, en una oración. Allí es cuando viene la voz del Señor. Así encontró el Señor a Nefi meditando. Es hermoso. El presidente Henry B. Eyring explicó, al meditar invitamos a la revelación por medio del Espíritu. ¿Será cierto? Claro que sí, lo acabamos de leer. Nefi puede testificarlo, y si lo dice el elder Eyring, un testigo especial de Cristo, yo lo creo. ¿Tengo que ver las extraordinarias vivencias de los testigos especiales de Cristo para creer? No lo necesitamos, porque la fe es creer en cosas que no podemos ver. Y aquel que diga lo contrario, entonces no ha llegado a entender el verdadero significado de la fe. Fe es creer que Dios y Jesucristo existe a pesar de que no lo veamos o no escuchemos su voz como Nefi. Creer en Jesucristo, hermanos, es saber que hay una esperanza a pesar de que me quedé sin trabajo, de que recientemente me he divorciado, de que me han rechazado en mi casa por mis creencias religiosas. Eso es creer que Jesucristo lo puede remediar. Eso es creer en el Señor, de manera definitiva. El Señor quiere que me acuerde de Él. ¿Qué haces para recordar datos importantes como el cumpleaños de un familiar o la información para algún examen? ¿En qué se asemeja eso al esfuerzo que se requiere para acordarse del Señor? Vamos a ir al Amán 12:5, hermanos, que dice así. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse de su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Así nos sucede, hermanos. Lentos en aprender, lentos en escuchar al Señor, pero fácil en quejarnos a veces, y me incluyo en primer lugar. Es más fácil quejarse que tener fe, ¿cierto? Pero si hemos claudicado, hemos fallado en ese aspecto de la vida, hermanos, podemos volver a intentarlo y podemos arrepentirnos de eso.
¿Qué te ayuda a recordar a Jesucristo que te sientas inspirado a hacer a causa de lo que has aprendido? Si el Señor quiere que le recordemos siempre, vamos a anotarle acá. Y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos, dice la oración sacramental. Recordarle siempre. Si esto es algo que el Señor quiere que hagamos, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Servirá ir escuchando las escrituras mientras conducimos? ¿Ir escuchando los himnos? ¿Servirá? No estoy diciendo que siempre lo tenga que hacer, pero vale la pena. ¿Servirá, hermanos, ir a la capilla? ¿Servirá colocar una foto de nuestro Salvador en donde pasemos en nuestro hogar todos los días para acordarnos de Él? Claro que sí. ¿Servirá estudiar las Escrituras diariamente? Claro. ¿Servirá la administración? Por supuesto. Ustedes en los comentarios del video podrían arrojarnos algunas otras sugerencias de cómo poder nosotros, amigos y amigas, recordar al Salvador. Esta ha sido la clase del día de hoy, hermanos y hermanas. Acordarse del Señor vale la pena. Creer en los santos profetas, hermanos, vale la pena. No olvidarnos del que nunca se olvida de nosotros, que es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Creer y seguir la voz de los profetas que tienen y que son llamados para testificar y que tienen el poder de Dios, seguramente nos irá muy bien si lo hacemos, hermanos. Nadie dice que es fácil, pero es posible. Testifico que lo que hemos visto en esta clase es verdad. Gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por no desmayar. Gracias por arrepentirse. Gracias por caer y gracias por levantarse. El cielo estará lleno de personas que se hayan levantado después de sus grandes luchas y batallas. Yo soy el hermano Benji Monroy. Testifico que estas son verdad. Estas cosas todas son verdades. Esta clase no llega por boca del maestro y su habilidad o su poca habilidad para enseñar. Esta clase llega a usted por medio del poder del Señor, que testifica a la mente y al corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.